esta película? ¿Ellos ya venían bailados, ya venían aprendidos? ¿Qué tanto le costó trabajo con los protagonistas que bailaran como bailaron? Mandy, let's just talk about the two main characters of the movie. They're played by Emma Stone and Ryan Gosling. And we just want to know, did they know how to dance before doing this movie, or was it very hard for you to teach them how to dance? Actually, neither one of them were dancers when we started, and part of my job was to teach them as well as, choreograph the movements. So, very early in the process, when they signed on, we started dance lessons immediately, and they worked every day for hours a day for about 6 to 8 weeks individually, and then brought them together, and then we had another 6 to 8 weeks where they danced together, and then they were learning the choreography for the film. I have to say they both were incredible talents, and were such a joy to work with. Bueno, no, Julio, no tenían ni idea cómo bailar, nos dice Mandy. Le tocó enseñar, sí, exactamente. ¿Llegaron sin bailar? Llegaron sin bailar, ella no eran muy bailadores que digamos, y llegaron, entonces a cada uno, primero 6 a 8 semanas enseñándoles por aparte cómo bailar, además de pensar en la coreografía, después juntos 6 a 8 semanas también para que aprendieran a bailar juntos, y después de eso ya estaban listos para bailar en la película. Pues más impresionante todavía. Le quiero preguntar lo siguiente, es difícil que se comprometan a hacer los estudios una película musical. ¿Ella cree que a partir del éxito de La La Land va a resurgir el género o que es una explosión del momento con La La Land? ¿Qué piensa ella? It's often hard to get big studios to do or pull their weight behind a musical. So we're wondering what you think La La Land will mean for the future of musicals in the movie industry. Is this going to be a law from now on, or is this just a one moment kind of thing? Well, yes, I think on paper La La Land probably never should have been made. So we are so appreciative of Lionsgate. Getting behind this. And obviously Damien and his original screenplay and just his ideas of how to do an original musical were so inspired. And, hopefully something like La La Land will set the path or the stage for people to create more original work like this. There was a time in the 50s, in the MGM era, where musicals were very popular. And I think that our culture and our world right now is open to that happening again, hopefully. Ella espera muy firmemente que esta película le abra las puertas a otros musicales para que la industria sea más receptiva a que salgan al público. Pero La La Land es única, nos dice. Digamos que en el papel nunca hubiera recibido tanto apoyo, pero estamos hablando de Damien Chazelle y estamos hablando de un director absolutamente único. Y por esa razón esta película se llevó a cabo. Ahora, ojalá en el futuro vengan muchas más como ella. Mariana, le quiero preguntar sobre la primera escena, porque además tiene muchísimas dificultades. Una, había por lo menos allí 100 personas, ella nos puede decir el número preciso de bailarines. Ocurre en una autopista y además es una escena secuencia en la que cada uno de ellos está haciendo una coreografía diferente. ¿Cuánto tiempo les llevó armar esa escena? ¿Cuántas veces la ensayaron antes de grabarla o se grababa a medida que se ensayaba para que quedara una definitiva como la buena? We're wondering about that opening scene of La La Land, where basically you have a series of people dancing. So we're just wondering if these were recorded separately, if you had to practice a lot before you recorded the entire scene, or how long did it actually take to build up this scene? Yeah, the traffic scene was probably the most complex in the entire film, and that started, mapping out that scene with Damien started months before. I mean, a good 3 to 4 months before we ever shot. And we would park the cars in our parking lot of our studio, and I would have the dancers practicing different parts. And once we actually shot the scene,
the scene was broken up into 3 parts with 2 hidden cuts. So because of where the sun was in the day, we had to only shoot certain parts of it when the sun was facing a certain way, and then we had to flip and go the other way. So it was a very complex and very crafted scene, from all departments, from the way the cameras worked, to the dancers, to the wardrobe, to the transportation department with the cars. It was an incredible feat, I will for sure say. And I still, get goosebumps as I think about it. It really was a beautiful moment. Fue probablemente la escena más difícil de toda la película de hacer, pero también la más bella, según Mandy. Bueno, empieza no solamente con meses de práctica para el baile, sino también de cómo, en qué ángulo poner las cámaras. También nos dice que se tuvo que llevar a cabo en diferentes días porque tenían que tener en cuenta la posición del sol, que siempre tenía que ser más o menos la misma. Y entonces también, digamos, si era por la mañana, entonces por la tarde tocaba voltear todo el escenario para que, digamos, estuviera de frente a la posición del sol que ellos querían. Pero bueno, fue muy larga, todos los detalles fueron muy meticulosos, pero salió espectacular. Sí, también dice que ensayaron mucho con los carros, porque la primera escena, para quienes no han visto la película, es una escena sobre una autopista en donde una sola toma, que nos cuenta un secreto, tiene 2 cortes. Yo nunca los vi, pero sí tiene 2 cortes. Esa toma secuencia. Ensayaban con los carros que aparecen en una autopista, y de cada carro se va bajando toda la gente y toda la impresionante coreografía. Sobre esa pregunta que me parece muy interesante de Carla, una contrapregunta: ¿cuántas takes, cuántas tomas se hizo de esa escena? Going further on this question, we'd like to know how many takes were done of this particular scene. Good question. So the actual dancing part, that I said that it were three shots basically in it, but the actual dancing part was only 2 shots. So the first take where the girl gets out of the car all the way into the truck and the band, I want to say we were between 38 and 40 takes of that. And then the second part was when the skateboarder jumps down and then goes into the very end. That was 42 takes. It was either 42 or 43 takes. And it was 104 degrees outside. And those dancers were on the car, and the cameramen we were all out there. So, it took a long, long time to get that right, for sure. Impresionante. Exactamente. En las 2 tomas, cada una tuvieron que hacer... Perdón, en las 2 tomas de las que usted estaba hablando, Julio, sí, tenían que hacer para cada una 43, por lo menos 40 tomas. Y hacía 104 grados Fahrenheit, afuera. Sí. O sea, estaban acalorados, muertos. Asados. Exacto. Pero además, bueno, de la toma que es impresionante, Mariana, pregúntele sobre cómo fue la selección del estilo de coreografías que iban a hacer, es decir, cómo deciden cuál es el tipo de baile que van a presentar en la película. So, what about the style of dance that we see in the movie? How did you come to choose it? What factors did you take into account to say this was the appropriate dance for this movie? Yeah, Damien had very specific vision as to the tone and the feel that he wanted the dance to have. So he would, and I would reference older movies, Fred Astaire movies, Gene Kelly movies, and we would watch many of the dance scenes, and he would tell me what he liked about a certain scene or what he liked about a certain feel. And from that, I was able to learn and decide that most of the choreography and the dance in the film would live in MGM era style jazz, and then waltzing and ballroom with a little bit of tap. So, once Damien explained that to me, then I was able to understand what kind of a feel he wanted. La visión fue la de Damien Chazelle.
él digamos que tenía muy claro que esto debería ser una referencia a esas películas antiguas de la época dorada de Hollywood. Entonces ellos se ponían a ver películas juntos y Damien le decía, me gusta esto de esta, me gustó esto de esta otra, y entonces ella ahí empezó a entender que los componentes que debían tener el baile de la película eran jazz, ese baile, ese vals, digamos, y glorificar la era del, sí, ella dice, MGM. Es que, Félix, la inspiró la época de oro de la Metro Goldwyn Mayer, claro, está clarísimo. Los musicales, y el tap, que es sí, que muchos artistas norteamericanos son capaces de bailarlo porque lo estudiaron muy jóvenes. Y precisamente sobre eso, otra de las escenas centrales es el baile de los protagonistas en las colinas de Los Ángeles, que además entiendo esa sí es un plano secuencia tal cual, sin cortes. Y quisiera preguntarle si es así, si ese sí fue una secuencia completa, y los retos y dificultades que tuvo y cuánto se demoraron, en fin, los secretos de esa otra escena central de la película. So going over to another very memorable scene of the movie, it's when the two main characters dance in those hills of LA. And we're wondering if it looks like it's a sequence without any cuts. So we're wondering, is this so? Or what are the secrets behind this scene? How long did it take, etc.? Yes, there were no cuts in the entire thing. We did not shoot any coverage. There was only one camera, and it was a 6.5-minute take. And to make it even crazier, we shot it at what we call magic hour. So when the sun is just beautifully setting. So we had 5 takes on the first night, and then we ended up doing a second night where we also did 5 takes. And basically take 1 and take 5 were not usable because it was either too light or too dark. So they basically had 3 takes each night to complete that and to do it. And, we worked on that. That was probably one of the first things that Ryan and Emma and I attacked. And we worked on that from day one because we knew it was going to be such a complex and difficult scene to shoot. Sí, efectivamente no hay cortes, Félix, no hay ningún corte. Toda la escena, digamos, se usó una cámara, se demoraron 6.5 minutos, digamos, toda la secuencia, pero tenían que hacer por lo menos 5 tomas en cierta hora del día, que es esa hora especial en la que la luz es realmente única, pues está a punto de ponerse. Entonces la toma 1 y la toma 5 no servían para nada porque o era muy brillante o muy oscura. Entonces tenían que trabajar con esas 3 tomas que les quedaban. Dice ella también que esta fue la escena que Ryan, Emma y ella empezaron a atacar desde el principio porque sabían que tenía que ser memorable y sabían que tenía que ser única. Arrasaron en los Globos de Oro y pues por ahí se avecinan los Oscars. Yo quisiera preguntarle sus expectativas, ella siendo parte del equipo técnico, y si más allá de la película se ha podido comunicar con el elenco. We are now very amazed at the amount of awards you got at the Golden Globe Awards, and now we are waiting to see what will happen with the Oscars. So what are your expectations with the Oscars? And maybe you can tell us the expectations of those in the team as well, in the La La Land team. Well, we are obviously hoping, to be nominated for all the categories. I really hope that Lemus, our DP, will be nominated, as well as the Wascos, the set designers. I obviously hope Ryan and Emma are nominated, as well as Damien and screenplay, and Justin for music. I also hope that we will have a live performance of La La Land on the Oscars, hopefully. We should hope for that. And hopefully we come home big with Best Picture. Definitivamente quieren llegar a casa agrandados por lo que pase en los Oscars. Entonces ella dice que espera obviamente que Damien Chazelle como director, Emma Stone y Ryan Gosling sean nominados al Oscar, por lo menos, pero dice ella que espera poder darnos un espectáculo esa noche también sobre La La Land. Mire, a mí una de las cosas, Mariana, que me encantó de la película fueron los vestidos de ellas, pero sobre todo los vestidos de Emma Stone. Ella es la coreógrafa, pero los vestidos y la selección de la ropa tuvo algo que ver con lo que se necesitaba para el baile, es decir, ella tuvo algún tipo de influencia en los vestidos que seleccionaron. Pero divinos todos. Yo quiero el amarillo, el que más.
So we're talking about costume design, basically, and the beautiful dresses that we have admired, especially those that Emma wears. And, they look very nice with the movement of the dances. They move very nicely. So we're wondering, did you have anything to do with the choosing of those dresses? Well, I worked with, I will say our costume designer, Mary Zofries, was absolutely incredible on this film. And she and I would talk a lot. We would collaborate and discuss, what Emma might be doing in a scene or what the dancers might be doing so that she could design a dress that would complement the movement. And, Mary's use of color and texture and fabric was so incredible in this film. And, dance and wardrobe always have to work very closely because if the dress looks beautiful but you can't dance in it, then that's not so good. So luckily Mary was incredible. Sí, colaboró ella muy de cerca con la diseñadora del vestuario de la película porque precisamente lo que decíamos, el movimiento tiene que estar complementado por el movimiento de la ropa. Entonces ellas trabajaron muy juntas y bueno, tiene tremenda admiración por la diseñadora. Escuchen a Mandy Moore. Mandy es la coreógrafa de La La Land, pero Félix, en Mandy hay otro temita del que hablaremos ahora. Es un programa de televisión que se llama So You Think You Can Dance. Sí. 4 veces nominada al Emmy. El programa no lleva sino 11 temporadas, Félix. Sí, 11 temporadas. Sí, son muy exitosos estos. Quiero volver a los protagonistas, que lo que ella nos dice, que no llegaron bailando, no llegaron bailados, como decía Julio, sino que se ponen a trabajar. ¿Cómo se logra que dos personas que no tienen una formación en el baile lleguen a tener una actuación tan sólida a la hora de hacer un musical? So this is a question of your job and how well you do it, because our colleague here is saying, okay, these Ryan and Emma, they weren't dancers. Their dancing capabilities were not what you would imagine they were when you saw them on screen. So how do you make this possible? How do you make 2 non-dancers dance as beautifully as they did on this film? Well, first of all, thank you for that. I love to teach, so that's something that I've always done since I was a young dancer in Los Angeles. I've always had a part of my career that was teaching, so I understand when someone has to learn how to move or learn how to dance. I take very seriously the art of teaching and coaching because I think that you can take anyone really who has any sort of sense of their right foot from their left foot and teach them to dance if they have the willing and if they're willing to do it and they have the ability. So I credit my experience as a teacher, and that's kind of how that all happened. Es que ella es una profesora. Exactamente. Lo que dice es que ella es una profesora, ella realmente es una bailarina que ha llegado a todas estas alturas, pero lo que hizo fue usar su experiencia como profesora. A propósito, yo estoy viendo a esta mujer bailar y realmente es impresionante. Ella es directora, productora, coreógrafa, Mariana, y bailarina. Yo quiero preguntarle, en tiempos de colegio, de universidad, ¿conseguía parejos para bailar? Porque los gringos no bailan mucho. ¿Cómo hacía con las parejas para bailar? ¿Ella terminaba enseñándoles? More of a personal question, because you yourself are a dancer, and we're kind of seeing videos of you dancing. So when you were in school, how difficult was it for you to find a partner to dance? Because as Latinos, we dance a lot, but we don't know if Americans dance that much. So how difficult was it to find someone who would basically be able to dance as well as you did? That's a good question. Honestly, I'll just take anybody to be my partner. So I will, anyone who's standing next to me, I will say, you get to dance with me right now. So anyone who was near me got the opportunity to dance with me. So not difficult. No, ella baila con el que sea. O sea, si uno está al lado de ella, uno no sabe bailar, se jodió porque va a bailar. Alberto, ella lo lleva a uno, ella le entiende a uno sus problemas. Es la pareja perfecta, ella se acomoda a la torpeza del parejo. Exactamente. Y lo va llevando. O lo hace a uno menos torpe.
al parejo Pues menos lo torpe. lógico es que sea el hombre el que manda en el baile. No, pero con ella no, Alberto. Es que usted tiene que verla bailando. Esta mujer es profesión bailarina. Impresionante, impresionante. Bueno, poner a bailar a dos personas que nunca han bailado, increíble. Sí. Carlos, la última pregunta. Bueno, yo tengo mucha curiosidad con la relación que crea un coreógrafo con los del elenco como tal. O sea, es mucha la química que debe haber entre un profesor y un estudiante. Yo quisiera preguntarles si las relaciones pues van más allá. O sea, si en el futuro te agradecen, te llaman, te invitan a salir por tanta labor que hacen. We're just curious about the relationship that you establish with the cast of the show. I mean, there must be a lot of chemistry between a teacher that has such a big role in a film like you and the cast that are the students. So, how is your relationship with them today? Do you still maintain contact, or was La La Land it? No, you're exactly right. When you spend so much time in the studio together, you do create a real bond, and I have to say that I consider Ryan and Emma especially good friends of mine now, and as well as Damien and the entire rest of the crew. It was really great the other night when Emma thanked me actually at the Golden Globes. That was incredible because, we do spend so much time together, and to see that, Emma felt the same way as, myself and my team did, spending all that time together. That was really special. We do still text, we still email, and we see each other very often, which is really nice. Damien as well. I would consider him a really good friend. Sí, se creó una amistad, digamos. Ella le tiene mucho afecto a Emma, a Ryan y a Damien y al resto del elenco de la película. Digamos, es que pasaron muchas horas juntos, Carlos, mucho tiempo juntos, y después de eso se crea un vínculo ahí que ya no se puede deshacer. Ella, por ejemplo, dice que cuando Emma le agradeció en los Golden Globes por todo lo que hizo en La La Land, ella se sintió súper feliz porque dijo, es recíproco el sentimiento. Bueno, ¿y qué pasa cuando Ryan y Emma llegan a la casa con sus esposos o sus parejas que no deben bailar? ¿Qué sabe ella de las parejas de ellos si también aprendieron a bailar por cuenta de ellos? So what about Ryan and Emma's, let's say, couples or partners in life? You've turned them into these great dancers. They come home and their partners don't know how to dance. Do you know if maybe they learned how to dance because of La La Land? Well, I did meet, Ryan's lady, Eva, and she's beautiful and so supportive of him. And Emma... funny enough, Emma would kind of dance with everybody on set. The funny thing about dance is it's really infectious. As soon as you're kind of bitten by the dance bug, you kind of want to dance all the time. So not only Ryan and Emma were outside dancing everywhere all the time, but the crew as well. The crew would be tap dancing as we were shooting. No tendría nada extraño, Julio. Ella no conoce, digamos, la pareja de Emma Stone, pero sí conoce la de Ryan. Dice que es bellísima, que no le extrañaría mucho si también empieza a bailar, porque es que bailar es como pegajoso, es como una clase de buena infección. Y entonces todos ellos querían bailar, no solamente en el set, sino por fuera. Esa es la música de La La Land.